noches, mi nombre es Judy Rodríguez. Es el último día en el que los acompaño. Philip Butters regresa el próximo lunes a su espacio. Yo sé que ustedes lo extrañan, que ustedes lo quieren. Algunos no lo quieren tanto, pero igual lo ven. Eso es lo importante, que siempre nos vean. Muy bien, qué bien por Milagros Leiva. Además, me hubiese gustado bailar un poquito, compartir con ella también en el set de televisión. Quien continúa en modo artístico es Dina Boluarte. Ella anda de verso en verso. También a veces envía mensajes pastorales. Esta vez ha señalado que su gobierno seguirá trabajando por el Perú, pero por supuesto es lo que le corresponde, señora presidenta, ¿o no? Escuchemos. Iremos trabajando, iremos avanzando, no nos vamos a detener y no nos van a detener aquellos odios o aquellos mensajes. Aquí estamos firmes, fuertes y unidos para trabajar por el Perú. ¡Arriba Yancazú! Calma, calma, calma. Que no se trata de un gran anuncio, ¿no? Ella está, al parecer, dando una especie de meeting. Pero bueno, sigamos con los temas de agenda que ha ocurrido hoy. Durante el día, bueno, varios temas vinculados a la justicia. El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, señala que en nuestro país pasará lo que ocurre en Ecuador si no actuamos ya. ¿A quiénes se refiere? Nuestro problema es penitenciario, sí, nuestro problema es la falta de seguridad en frontera también, pero también nuestro problema se centra en el Poder Judicial. Ministerio Público, Poder Judicial. Y el abogado Andy Carrión, quien nos acompaña esta noche, nos dirá si efectivamente es así. Vamos a escuchar primero al presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, y luego lo comentamos. Esta noche nos acompaña Diana Seminario, analista político, periodista, columnista también en el diario El Comercio. Qué bueno verte de regreso en el diario El Comercio, Diana. Gracias. Muy bien, doctor Carrión, ya lo presenté antes. ¿Qué opina sobre lo que ha señalado el presidente del Poder Judicial? Yo creo que es un diagnóstico prospectivo de lo que podría eventualmente pasar en nuestro país si es que no tomamos medidas urgentes para el control de la criminalidad. Pero un control integral, ¿no? Porque hemos visto que en los últimos días, en las últimas semanas, el Poder Ejecutivo, a raíz de esta delegación de facultades que le dio el Congreso de la República, lo único que ha hecho en algunas ocasiones es elevar las penas a máximos, por ejemplo, 35 años, delito de robo si hay un vehículo motorizado de por medio como instrumento, pero no afianza realmente el origen del crimen, como en este caso lo acaba de señalar también el presidente del Poder Judicial, porque tiene que ser un trabajo multifacético, ¿no? No solamente en el ámbito de la norma penal, que es a lo único que siempre se apunta, sino ver realmente dónde está el origen del crimen, por qué existen, por ejemplo, algunas organizaciones criminales en nuestro país que no han visto resultados efectivos, donde depende, por ejemplo, de la logística policial, de los recursos que manejan las fiscalías, porque si tú ves una sola fiscal, por ejemplo, tiene muchísimos casos de por medio y no investiga alguno de manera eficiente. Con la pericia y diligencia del fiscal, ¿no? Y entre otras dificultades que se han observado durante los últimos tiempos, ya ni siquiera decir la educación que debe partir también en el ámbito siquiera familiar, educacional, que podrían disminuir estos índices de criminalidad. Ahora, nos quedamos en el tema judicial porque el Poder Judicial revocó el impedimento de salida del país por 36 meses contra Keiko Fujimori por el caso de aportes a campañas presidenciales 2011 y 2016. El Poder Judicial también adoptó una similar medida contra Mark Vito, José Klimper, Pierre Figari, Ana Hertz, Jaime Yoshiyama y Adriana Tarazona. Diana, ¿qué opinas sobre esto? Hemos dado cuenta de viajes de Martín Vizcarra, no pasa nada en ese caso, ¿no? A diferencia, por ejemplo, el caso de Keiko Fujimori, que ahora se ha revocado la decisión de impedimento de salida. Bueno, este caso de los cócteles del cual se ha hablado tanto y que la llevó a la cárcel, a prisión preventiva, Keiko Fujimori, se ha dicho muchas veces que no era un delito en el año 2011 cuando se produjeron estos aportes, que era una falta administrativa. Yo creo que han pasado más de 5 años. Yo recuerdo que la primera prisión preventiva de Keiko Fujimori fue en el año 2018. Han pasado 5 años, no hay una acusación y bueno, se empieza a
no digo que se empiece a caer el caso, porque yo creo que ese no es el tema, sino que las medidas restrictivas empiezan a ceder. Yo no soy abogada, pero algo de sentido común encuentro en esto, ¿no? Lo mismo, porque claro, mira, Susana Villarán, que es confesa, que ha dicho que ella recibió los aportes de Odebrecht a cambio de de darle los peajes. Esa es una coima, ¿no? Ella ha confesado la coima. Ella no tiene ninguna medida restrictiva. Le acaban también de revocar mucho antes el impedimento de salida del país. No tiene prisión preventiva, ni siquiera domiciliaria, porque no está sentenciada. Por lo tanto, creo que si bien con el caso de Keiko hay una notable diferencia, creo que estas medidas exageradas, cuando no hay, por ejemplo, un tema de fuga, yo creo que son bastante aceptables en este caso, ¿no? No pienso lo mismo de Martín Vizcarra. Ahí tampoco. No pienso lo mismo, porque yo creo que, como dijo una colega periodista en un audio que circuló vastamente, el caso de Martín Vizcarra es el más sólido. Ya estaba casi cerrado. ¿Su opinión, doctor Carrión? Yo creo que los casos deben de analizarse de manera individualizada, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es lo que también hace el Poder Judicial cuando analiza algún pedido de prisión preventiva, algún pedido, por ejemplo, de detención preliminar. Porque lo que toma en cuenta el juez al decidir si procede o no una prisión preventiva son determinados presupuestos que implican, por ejemplo, que la persona no tiene un arraigo domiciliario, que la persona no tiene un arraigo familiar o que en definitiva va a obstruir las propias investigaciones. Con el paso del tiempo ya podemos apreciar retrospectivamente que hubo una ola de prisiones preventivas, ¿no? Veíamos que los fiscales, en lugar de concentrarse en la propia investigación del caso, en el fondo del asunto, si es que aquí había o no delito, concentraban más bien la mayoría de sus esfuerzos en mandar presa a la gente, ¿no? Y eso lo hemos advertido hasta que tuvo que venir el Tribunal Constitucional, la propia Corte Suprema para restringir estas medidas. Y el día de hoy vemos de que, por ejemplo, en el caso que estamos comentando de Keiko Fujimori, nunca se ha fugado del país, ¿no? Y también en muchos otros personajes que han estado vinculados a prisiones preventivas en las que de pronto se concentraba mucho la Fiscalía solo en mandarlos presos, pero vemos que después de 5 años no hay resultados tangibles, no hay avances dentro del fondo del asunto. Entonces yo creo que la concentración del esfuerzo fiscal debería de conducirse exactamente a dilucidar si hay o no delito, que es el punto principal en realidad en el que deberían de enfocarse. Por ejemplo, en el caso Pedro Castillo, y también el entorno, desde el abogado. Preguntábamos días anteriores, en los programas anteriores, por qué no existía una investigación de oficio desde el Ministerio Público para este sujeto, abogado de Pedro Castillo, quien adoctrinaba a niños, ¿no? Dando pues mensajes de inasesina, que Pedro Castillo, pobrecito, está preso, que quiénes son los malvados en esta historia, a niños inocentes en presencia de sus padres. Por adoctrinar niños, el Minedu exige una sanción para este abogado, lo ha señalado Miriam Ponce, ministra de Educación. Escuchemos a Miriam Ponce. Muy bien, Dianita Seminario me ha traído hasta el abanico, ella tiene mucho estilo para usarlo. Sí, luego me lo das, Diana, luego me lo das porque estamos aquí muriéndonos de calor. Philip no lo soportaría, no lo soportaría. Bueno, hemos escuchado a Miriam Ponce, ¿por qué? Porque este sujeto lo que hacía, y no sé si tenemos las imágenes, Franco, de ayer, que pasamos ayer, de este abogado, Walter, me parece su nombre. Wilfredo Robles. ¿No? Walter. Wilfredo Robles. Wilfredo Robles, perdón. Wilfredo Robles, ¿no? Quien adoctrinaba niños, había estado preso por terrorismo, además. ¿Qué opina usted, doctor Carrión? No es una conducta aislada. Si uno ve cuál es el patrón de comportamiento que ha tenido este personaje durante sus últimas apariciones, al parecer intenta soliviantar a las personas de cara, no solamente a que critiquen a la presidenta, porque yo mismo le he criticado, por eso tiene una investigación en curso por un supuesto delito de asesinato, pero él siendo abogado tiene que saber, por ejemplo, que todavía
todavía uno no puede calificar de asesina a una persona si es que no existe una sentencia condenatoria de por medio, y esta sentencia tiene que ser firme. Además de calificar de usurpadora a la actual presidenta de la República, cuando sabemos de que incluso la propia Corte Suprema ha señalado que el procedimiento de destitución o de la implementación del antejuicio en contra de Pedro Castillo fue dentro de las normas y del ordenamiento jurídico y constitucional. Así es que yo creo que esto es una actuación sistemática, ¿no?, que indica incluso o justifica el antecedente que tuvo, ¿no?, y que no necesariamente alguien cuando ya esté siendo investigado puede reincorporarse o rehabilitarse. Y este es un claro ejemplo de lo que está sucediendo, ¿no? La Fiscalía ha pedido 34, 35 años contra Pedro Castillo y sus abogados continúan haciendo esta campaña de victimización. Diana. Mira, 35 años yo creo que es una cantidad de años que está bien, porque es una persona que subvertió el orden constitucional y fue gracias a las demás instituciones del Estado que esto no se concretó, porque no estaríamos ya viviendo en democracia. Y está bien. Ahora, el hecho del abogado soliviantando a estos niños, hay que recordar lo que tú acabas de decir, que fue una persona que estuvo en prisión por cargos de terrorismo. Entonces no nos debería llamar la atención, porque creo que más allá del golpe de Estado de Pedro Castillo, de la corrupción de Pedro Castillo, de la incapacidad moral, intelectual, todo lo que conocemos de Pedro Castillo, no nos olvidemos que él tiene una afinidad con Movadef / Sendero Luminoso. Entonces nos indigna, rechazamos esas imágenes y este adoctrinamiento, pero es una consecuencia lógica del origen de estos personajes. Un hombre ligado a Movadef, Sendero Luminoso, ha sido presidente del Perú y eso es inaceptable. Entonces yo creo que sí, nos llama la atención, rechazamos, nos indigna, pero en un país normal, en un país con una memoria viva, pero una memoria de verdad, no esa memoria ideologizada, un hombre como Pedro Castillo, ligado a Sendero Luminoso, jamás, ni siquiera debió ser candidato. Por supuesto. ¿Qué dice Javier Arévalo al respecto del juicio de Pedro Castillo y esta acusación presentada desde el Ministerio Público? Escuchemos. Ahí está Javier Arévalo, entonces, pronunciándose sobre el caso Pedro Castillo, a quien no le gustaría ver más sentencias, ¿no?, en los casos que están pendientes. El caso Pedro Castillo, creo, ha dejado muchas evidencias en el camino que creo deben ser tomadas rápidamente en cuenta y cerrar el caso, porque si no vamos a seguir con cuellos blancos, lavajato, caso Pedro Castillo, y así por los años y los años y los años que se vienen. Muy bien, la Fiscalía de la Nación pidió entonces 34 años de prisión para Pedro Castillo. La pregunta es si para sus cómplices, para Aníbal Torres, para Betsy Chávez, esa es la gran pregunta, ¿no? Y para quienes lo acompañaron en su gobierno. Aníbal Torres, ¿cuál es la condición de Aníbal Torres? En ese momento era asesor, no era ministro de Estado. ¿Puede ser su salvavidas, doctor Carrión? Era asesor de la presidencia del Consejo de Ministros, no tenía la condición ya de ministro o de ex premier del gobierno de Castillo. Y lo que ha hecho la Fiscalía, y tú lo decías bien al momento de modular las penas, porque en contra de Pedro Castillo pide 34 años de prisión, en contra de Betsy Chávez, Willy Huertas y Roberto Sánchez pide 25 años de prisión, y en contra de Aníbal Torres 15 años. Esta valoración entiende la Fiscalía que es proporcional también a la intervención que han tenido dentro de los hechos, porque aquí se encuentran investigando 3 delitos. El primero de ellos, el más importante, que es el delito de rebelión, que tiene una pena que puede ir hasta los 25 años de prisión. Luego el delito de abuso de autoridad, que tiene una pena de 3 años. Y finalmente el delito contra la tranquilidad pública, que tiene 6 años. Y estos 3 delitos vienen siendo imputados a Pedro Castillo. Es por eso que la sumatoria de penas dan 34 años. Sin embargo, contra los demás que están acusados ya en este caso, únicamente se les está imputando a la mayoría de ellos
ellos el delito de rebelión. Y ahí hay una cuestión importante, ¿no? Porque en su oportunidad la defensa había cuestionado, por ejemplo, que Pedro Castillo nunca había empuñado un arma, ¿verdad? No había utilizado, digamos, los medios necesarios para alzarse en contra de este Estado de Derecho, pero la Corte Suprema ya se pronunció al respecto y señaló que incluso sin haberse alzado en armas, también cabe la figura de la tentativa en el delito de rebelión. Y si uno revisa el Código Penal, la tentativa también tiene una pena similar a si el delito realmente se hubiera consumado. Es por eso que la Fiscalía cumple con realizar ese cálculo en penas y llegamos a los 34 años, que es sintomático, porque 34 años implica la gravedad de lo que ha venido sucediendo y las conductas que han desplegado tanto Pedro Castillo como los demás que han sido acusados ya el día de hoy. Ese trabajo, Diana, lo venía realizando la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Ayer Fernán Altuve me decía, Judy, seamos precisos cuando hablemos de la fiscal de la Nación y no caigamos en lo que ha caído la Junta Nacional de Justicia y otros. Es la fiscal de la Nación suspendida, no la ex fiscal de la Nación. Así es. ¿No? Y este trabajo ha sido realizado por su despacho, ¿no? Sí. ¿Qué podemos decir de lo que de la acusación presentada por la Fiscalía de la Nación? Yo creo que, como ha dicho el doctor, no tengo nada que añadir a los temas jurídicos de los años. Yo creo que esto es ejemplar en el sentido de que cualquier aventurero lo va a pensar dos veces antes de hacer una cosa de ese tipo. Yo creo que este año y el año pasado han marcado dos hitos importantes para ponerle cerrojos a esos aventureros golpistas. Uno, cuando el Tribunal Constitucional el año pasado fijó una posición diciendo que la figura de la denegación fáctica del Congreso no existía. Entonces, uno. Y dos, este tema de 34 años de prisión por golpe de Estado, que no empuñó un arma, que finalmente no se concretó. Esos son detalles importantes, pero al final sí se cometió el delito y todos lo hemos visto en vivo y en directo. En vivo y en directo. Y además las cámaras, ¿no? Ahí vemos que estaba Betsy Chávez, era un poco la directora de escena, la directora de cámaras, y se ve también en la cámara cuando entra con Aníbal Torres y el discurso que ha sido un copia y pega del discurso, de parte del discurso del 5 de abril de Alberto Fujimori del 92, ¿no? ¿Quién escribió ese discurso? Porque ahí yo diría que hay un autor intelectual, si se quiere, o un autor mediato, ¿no? Y luego el señor Aníbal Torres, me parece que a él además debería, no sé si cabe la figura jurídica, el doctor sabrá mejor, instigación a la violencia. Acuérdate que días antes de que se diera la fecha de la vacancia presidencial, que fue el 7 de diciembre, él convocaba a dirigentes con los prefectos de diferentes regiones y les decía, con que cada uno de ustedes traiga 10 personas a Lima, ponemos de rodillas a los golpistas, ¿no? Y eso era incitar a la violencia. Y luego vimos cuando se da el golpe de Estado, Castillo es retirado del poder, cómo explota la violencia, sin duda como rezago del golpe de Estado frustrado, ¿no? Mucho más tarde de lo que hubiera esperado Pedro Castillo y Aníbal Torres, ¿no? Cuando mencionas al autor intelectual, ¿cómo no pensar en Aníbal Torres por su conocimiento, trayectoria en el mundo del derecho y demás? Y era el principal asesor en temas jurídicos y políticos constitucionales del expresidente Castillo. Pero hay un dato interesante en este caso, y es que la acusación también ha sido formulada en contra de un general de la Policía Nacional del Perú y en contra de 2 comandantes. Y eso yo creo que afianza la idea de que no fue solamente la lectura de un discurso golpista, sino que también hubo ciertos ámbitos de coordinación para materializar la consecución de la lectura. Además fue un planeamiento sistemático, ¿no? Desde interceder en el ascenso irregular de generales, ¿no? Para conformar el comando, y efectivamente investigados el señor Alfaro, Gallardo, ¿no? Tenemos a 2 comandantes y el caso ascensos irregulares que ya no sabemos en qué va ni en qué está. Vamos entonces a dar los detalles en una nota preparada por la producción sobre esta acusación presentada por la Fiscalía de la Nación contra Pedro Castillo y su entorno. Me ratifico el día de hoy una vez más que no cometí el delito de rebelión ni conspiración.
La fiscalía quiere canear a Pedro Castillo hasta que sea un miserable anciano. 34 años de prisión es lo que piden para este ex profesor chotano que cuando estuvo en la presidencia intentó dar un golpe de Estado. Yo no me levanté en armas. El día que yo leo ese mensaje, esa proclama, ni siquiera tenía un cortador de uñas en mi mano. Ha sido la segunda Fiscalía Suprema Transitoria especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos la que ha solicitado al Poder Judicial las más de 3 décadas de cárcel contra un Castillo que, de ser aceptado el pedido, saldría recién de prisión a los 88 años. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. El caso del expresidente Castillo, él era un funcionario público y además el funcionario público de mayor nivel a nivel del Poder Ejecutivo, ¿no? Y los delitos por los cuales se le está imputando son delitos bastante graves. Por ejemplo, el delito de rebelión puede conllevar una pena de 10 años, más 8 que se sumaría por el de abuso de autoridad y más otro tanto más que se suma por el de grave perturbación a la tranquilidad pública. Entonces, la suma de todos estos delitos es lo que justamente hace que la pena sea tan alta. Pero el chotano no es el único que se podría comer muchos años tras las rejas. Hay 3 exministros suyos para quienes, pese a que negaron a los 4 vientos su participación en el golpe, el Ministerio Público ha pedido 25 años de cárcel. O sea, en el caso de ellos, de repente no hablamos del abuso de autoridad porque es el señor Castillo el que en su momento sí se aprovechó del cargo que ocupaba para disponer ciertas órdenes que implicaban actuaciones ilegales respecto de otros funcionarios. Y eso también ha sido valorado por el fiscal para plantear la acusación, ¿no? En el caso de las otras personas no tenían ese poder. En el caso de Betsy Chávez, su participación en el mensaje golpista del 7 de diciembre del 2022 se evidencia en el video grabado por los periodistas del Canal del Estado, minutos antes del discurso de Castillo. Ahí Betsy Chávez tuvo una participación bastante activa. Tiene que avisar que es un mensaje a la nación. Que lo diga ella. El cuarto de siglo de prisión también lo ha pedido la Fiscalía para los oficiales de la Policía Nacional del Perú, Manuel Lozada Morales, Jesús Venero Mellado y Ederin Fanzón Gómez. Todos ellos indicados por ser los presuntos coautores del delito de rebelión y conspiración a raíz del fallido golpe de Estado. Pero la pena es menor por la naturaleza del personaje, ¿no? No es lo mismo ser presidente de la República que ser primer ministro o que ser simplemente un ministro, ¿no? Y hay que tomar en cuenta, como lo decía, que la pena por el delito de rebelión va de 10 a 20 años de cárcel. Entonces, claro, la pena mínima nomás ya son 10 años. Hay un último personaje que incluso acompañó a Pedro Castillo hasta los últimos minutos que pasó en libertad y que también se podría comer su rica cana. No, a ver, no muchachito, muchachito tonto. Hablamos de Aníbal Torres, para quien la Fiscalía ha pedido solo 15 años de cárcel. Este asusador que amenazó con ríos de sangre si vacaban a Castillo y que además se salvó de ir a prisión preventiva por supuestamente estar mal de la próstata, es imputado por el mismo delito, el de rebelión. Hay un tema de la edad que el Ministerio Público debe tomar en cuenta porque está dentro de las reglas de la parte general del Código Penal, o sea, eso se aplica para todos por igual. Cualquier persona en su circunstancia hubiera recibido seguramente esa reducción de sanción, pero además también porque él en ese momento efectivamente no ocupaba un cargo público de mayor nivel. Él ya había dejado de ser premier, ¿no? Entonces, el nivel de participación, el nivel de dominio, de control que pueda tener sobre la situación que se dio, no va a ser el mismo, ¿no? En lo que el Ministerio Público presenta estas acusaciones contra Castillo y su banda, el chotano se concentra en algo más próximo, que es la apelación que presentó para archivar el proceso en su contra por el golpe de Estado. La Corte Suprema, presidida por el juez César San Martín, es quien resolverá este pedido que, esperemos, caiga en saco roto, pues aunque traten de negarlo, ese intento de golpe de Estado lo vio todo el Perú.
Analicemos un poco el tono en el que habla Betsy Chávez, Pedro Castillo, o los gestos con las manos que realiza Pedro Castillo. Él estaba completamente consciente, pese a lo que decían sus defensores, Guido Bellido, algunos exministros de Estado que decían le habían dado pues un brebaje, qué sé yo. No, el señor Pedro Castillo estaba consciente y dando órdenes, ¿o no, Diana? Mira, claro que sí, claro que le temblaba el papel, ¿no? Sí, era muy consciente, pero a la vez inconsciente, ¿no? Porque no tenía el respaldo de las Fuerzas Armadas, no tenía. Solo de algunos miembros de la Policía Nacional, que luego retroceden, sin duda, cuando ven la magnitud del tema. Él era muy consciente de lo que estaba haciendo porque siempre, y aquí este canal y este programa específicamente es el que da la primicia de lo que iba a pasar y de Samir, no era Samir, Salatiel Marrufo. Salatiel Marrufo, sí. En la todo eso que habló Salatiel Marrufo, y habían más cosas que estaban reservadas, entiendo, para el pleno de esa tarde, donde se iba a revelar todo, y él sabía que eso iba a pasar. Por eso el apuro de dar el golpe y cerrar el Congreso antes de que se diera la sesión. Claro, acelera entonces una medida que de todas maneras la iba a tomar, porque estaba preparada justamente la movilización y demás, doctor Carrión. Y de hecho ese día y el día anterior estaba declarando Salatiel Marrufo, ¿no? Así y con es. toda la información que iba brindando de actos de corrupción en las cuales él directamente había participado, implicando no solamente a familiares y funcionarios cercanos al expresidente Castillo, y dijo, sino también a él mismo. Yo tengo cómo probar. Eso fue un 6, me parece, y tenía una sesión programada para el día 7, ¿no? Ustedes aquí en Combaters revelan las declaraciones que había hecho como aspirante colaborador eficaz, y al día siguiente, el 7, va la comisión a tomarle el interrogatorio y ahí es que habla todo y dijo, tengo cosas que demostrar, y se da el golpe, ¿no? Se da el golpe en plena sesión. Sí, se da el golpe en plena sesión y lo que ahí también yo creo apuntaló la participación y la inclusión en esta acusación, por ejemplo, de Betsy Chávez, fue el hecho de la coordinación previa en el ingreso de los periodistas, la propia declaración de los mismos periodistas de TV Perú, y además de cómo fueron las menciones posterior a ello, porque ahí se muestran las imágenes en las cuales los periodistas están saliendo acompañados de Betsy Chávez y ella ya les transmite cómo el discurso golpista iba a ser implementado. Y yo creo que esos son escenarios en los cuales no se puede negar una determinada coordinación. Y de hecho, la Fiscalía lo que hace al formular una acusación es de que ya tiene el caso maduro, de que de acuerdo a la Fiscalía, este caso no solamente va a pasar a juicio, porque ese es el estándar que se maneja, sino de que existen altas probabilidades de que en este juicio se condene a las personas que la van a enfrentar. Y lo que ha hecho la Fiscalía con los años de acusación es simplemente certificar el grado de participación que han tenido. Así es que yo creo que esa historia de que simplemente leyó un mensaje porque el pueblo lo solicitaba no tiene asidero, y ya la acusación lo ha demostrado. Esperemos, Diana, que este fragmento de nuestra historia se cuente tal cual, porque yo creo que la historia por mucho tiempo ha sido un discurso, depende de quién lo diga, ¿no? Y lo hemos visto con Wilfredo Robles en el interior del país, y sería bueno que se incluya en nuestros libros, ¿no? Mira, ¿sabes qué? Que la historia la hemos visto, Judy, en vivo y en directo. Exacto. Lo bueno, ¿no? es que tenemos material audiovisual. Hemos visto esas imágenes de Betsy Chávez coordinando el papel prepotente, autoritario, un dictador de pacotilla, francamente, Pedro Castillo, lo hemos visto. Las imágenes de Salatiel Marrufo las hemos escuchado. Entonces, yo creo que la historia la tenemos, tiene que ser contada tal cual. Y yo estoy plenamente de acuerdo contigo. ¿Por qué? Porque ahora ya he leído, camino aquí, leí algunos tweets de todos aquellos periodistas. Hay un periodista que en concreto he leído de La República y otros personajes diciendo que es demasiado, que por qué. No, entonces, esas personas son las que lamentablemente luego van a contar la historia según su parecer, pero no podemos permitirlo, ¿no? Claro, la distorsionan, ¿no? ¿De quién es responsabilidad? Bueno, lamentablemente también del Ejecutivo, y el Ejecutivo y Dina Boluarte, y yo recordaba la entrevista de Dina Boluarte aquí en Willax, una de las primeras, si no es la única. Sí, y la con última, Milagros con Leiva. Milagros. Milagros le dice, pero no sabías lo que estaba ocurriendo, fui su ministra hasta 2 semanas antes del golpe. Y
¿Qué le responde Dina Boluarte? No, yo no he leído ninguna carpeta fiscal en contra de Pedro Castillo. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Entonces, en manos del gobierno, del manejo de la educación en nuestro país, esperamos que realmente se diga la verdad, se incluya en la currícula y demás. No, yo no lo sé, no lo creo. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Nos vamos a la pausa. Nos vamos a la pausa y les recuerdo que siempre hay que tener Hirudoid a la mano, fabricado en el Perú con la reconocida fórmula alemana. Hirudoid es aliado contra golpes y hematomas, actuando eficazmente hacia las capas más profundas de la piel y reduciendo el tiempo de recuperación. Hirudoid, tenlo a la mano siempre. Nos vamos a la pausa y regresamos con más sobre Vladimir Cerrón.